Y Sí, estos casos, casuísticas que aparecen acá, vamos a ir resolviendo de acuerdo a la didáctica, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay que diferenciar estos términos de cardinalidad, ordinalidad, ¿no? ¿Qué son las colecciones de objetos de cantidades discontinuas, cantidades continuas, ¿no? Y siempre entra en la evaluación estos temitas, ¿no? Entonces vamos a compartir la presentación y vamos a ir recordando un poco lo que dice nuestro currículum frente a la matemática. Ya estamos hablando del ciclo 2, ¿no? Para poder hacer algunos ejercicios, ¿no? Miren, obvio que este PPT tiene bastante lectura, pero vamos a ir resumiendo un poco, ¿no? El área de matemática. En educación inicial, ¿no es cierto?, se da la matemática de forma gradual, es progresiva, ¿no? Está siempre ligado al desarrollo del pensamiento de los niños. Es decir, depende de la madurez neurológica, emocional, afectiva y corporal del niño. ¿Quién creyera, no? A veces pensamos que el pensamiento lógico, el pensamiento solo es referido a estos términos que hemos ido conociendo, como son los números, las agrupaciones, las secuencias, la seriación. Sin embargo, también tiene que ver con la madurez neurológica, con el tema emocional, ¿no? Y sobre todo, base fundamental para que nosotros podamos seguir desarrollando estas áreas, no solo la de matemática, es pues la emocional y la afectiva, ¿no? Inclusive la matemática también se visualiza a través de acciones, actividades corporales, ¿no? Que el niño pueda realizar. Y sabemos, los que trabajamos en inicial, usamos bastante la didáctica, pero la didáctica basada en estrategias donde el niño tiene que trabajar a través del cuerpo, luego el material concreto, luego la acción, ¿no? Y finalmente la representación, que puede ser de forma gráfica, de forma oral, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda a organizar el pensamiento del niño, ¿no? Entonces, como acá dice, es indispensable que las situaciones que nosotros vamos a ofrecer a los niños tiene que ser de forma experimentada, ¿no? Situaciones en contexto lúdico, en interacción con la naturaleza, ¿no? Miren, yo estoy teniendo una experiencia muy bonita de trabajo en el jardín que tengo. Nosotros trabajamos con material reciclable y recursos naturales. Y cómo el espacio natural nos permite a nosotros elementos para poder fortalecer este pensamiento del niño. Solo con experiencias de situaciones, de interacciones con la naturaleza y con su vida cotidiana, lo que viene a ser en la casa, pues al niño le permite construir estas nociones matemáticas, ¿no? Entonces, estos conocimientos matemáticos como prerequisito le va a servir al niño cuando pueda llegar a tener la experiencia de conocimientos matemáticos más especializados. Y eso quiero llegar, quiero que entiendan, si bien es cierto, este es un taller donde ustedes tienen que estar preparándose para resolver las casuísticas, ¿no? O las evaluaciones que nos da el ministerio. Sin embargo, si no sustentas en función a teoría, no vas a poder llegar a tener buen resultado o nos vamos a ir equivocando por algunas situaciones, porque estas preguntas que nos da el ministerio, estos casos que nos da, siempre tienen unas orientaciones donde te confunden o entre dos respuestas tienes una confusión. Entonces, vamos a entender un poquito este área, ¿no? Sabemos que el área fomenta el planteamiento, la resolución de problemas con diferentes niveles de complejidad, ¿ya? Por eso es importante que nosotros como docentes, ¿no es cierto?, conozcamos cómo se desarrolla o cómo se da ese proceso evolutivo, ¿no?, del niño respecto a sus ideas para que pueda resolver estos problemas, ¿no? Y cómo este niño tiene que hacer uso de estrategias, cómo tiene que hacer uso de estos recursos, ¿no? Para que él mismo, ¿no? Pueda descubrir las barreras
que él tiene o las dificultades que se le presentan durante este proceso de resolución de problemas. Entonces, sabemos que el enfoque de la matemática está basado, ¿no es cierto?, en la resolución de problemas. Y como dice acá, está construido bajo 3 marcos. Miren, para que se dé la matemática, han tenido que ver los aportes de Brousseau, la teoría de situaciones didácticas. O sea, para que tú como maestro entiendas, construyas esta referencia, pues vas a tener que visualizar la didáctica. O sea, si tú no conoces didáctica, se nos hace difícil y conducimos los procesos de los niños exigiendo a que solo termine escribiendo un número, ¿no? Entonces, Brousseau nos muestra la didáctica, y la didáctica no cambia, colegas. O sea, a veces yo escucho comentarios donde dice, el currículo ha venido, sí, ha cambiado los nombres, ha cambiado, no ha cambiado, la didáctica nunca va a cambiar, ¿ya? Y ustedes saben que hay personajes que nos ofrecen diferentes formas de trabajar la matemática. Sin embargo, el Perú se ha centrado en la teoría de situaciones didácticas 1, ¿ya? También dice la educación matemática realista, por eso es que hemos cambiado el escenario. Antes nuestra matemática era abstracta, nos referíamos mucho al papel, a que el niño simbolice, ¿no es cierto?, los números, ¿no? O les dábamos ya actividades de tan solo donde no pretendíamos una situación real, por ejemplo, pinta el círculo rojo, el cuadrado amarillo, el triángulo verde, para ver los colores, ¿no? O sea, no era realista. En cambio, inclusive, ¿no? Hasta nos amarraban la manito de rojo con pititas, o sea, eso no es una situación real. Entonces, ahí como dice Freudenthal, nos ofrece, o sea, dentro del enfoque nos dicen, cuando vas a trabajar matemática, mira la didáctica y que sea en situaciones realistas, ¿ya? Y Schoenfield nos da, ¿no es cierto?, el enfoque basado en la resolución de problemas. ¿Por qué basado en resolución de problemas? Porque es el único proceso en el cual vamos a ver ¿cómo se dice? Que se combinen estas 3 capacidades básicas, que es el conocimiento, ¿no es cierto?, la actitud y la habilidad. Entonces, cuando les pregunten en el enfoque de la matemática, se basan en 3 situaciones: la didáctica, la matemática realista y la resolución de problemas. En el currículum anterior, solo nos basábamos en la resolución de problemas, ¿no? Cuando hemos estado transitando el 2015 para construir nuestro currículum del 2016, ¿no? Solo visualizábamos la resolución de problemas y la matemática basada en la heurística, ¿no? Sin embargo, ahora nos dan 3 cosas. Mira didáctica, que sea real y que pueda resolver problemas nuestro estudiante, ¿no? Entonces, bueno, las situaciones como acontecimientos significativos dentro de los cuales se plantean problemas, cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas, ¿no? Entonces, las situaciones deben darse en contextos, los cuales definen como espacio, o lo que ahora se suscita, la vida práctica. O sea, ahora que los niños están al lado de sus padres, nuestra orientación no tendría que ser, ¿no?, diciéndoles, mira, papá tiene que contar, tiene que dibujar los números o tiene que hacer esto, cantidades, porque el papá no es docente. Sin embargo, traslademos estas actividades. Por ejemplo, si tú quieres lograr agrupaciones con los niños, tú como profesor sabes que ese es el término de agrupación. La agrupación te lleva a cabo al ordenamiento de algo. Entonces, tú piensas, ¿no es cierto?, te imaginas con ese proceso y empiezas a decir en su casa cómo ellos podrían realizar agrupaciones, ¿no? Y en la casa siempre percibimos o queremos nosotros que los niños nos ordenen, ¿no? Sus juguetes, nos ordenen su espacio en el que se desarrolla, inclusive la casa misma, ¿no? Y ayúdame a ordenar la sala, el comedor, el dormitorio, ¿no? Los espacios que tengamos. Entonces, esas situaciones de la vida cotidiana nos permiten a nosotros también hacer actividades de matemática, ¿no? Igual, ¿no? O sea, queremos trabajar, por ejemplo, correspondencia, pues poner la mesa no es un proceso fácil.
¿no? Tenemos que ir viendo cuántas personas son para poner la mesa, cuántos individuales, cuántos cubiertos. O sea, ahí se está desarrollando la matemática, como dice Freudenthal, ¿no? Que es realista, ¿no? Entonces, así situaciones de la vida cotidiana, ahora en ese mundo a distancia en el que estamos viviendo, pues nos va a permitir a nosotros hacer que el niño logre el pensamiento lógico. Entonces, no nos mareemos mucho por ejemplo, nosotros que tenemos la problemática de la conectividad, tendríamos que estar viendo en su hogar qué le va a permitir al niño esa agrupación, esa clasificación, esa seriación, ¿no? O sea, qué actividades de su hogar le permiten. Entonces, habría que estar guiando a los papás. Mira, papá, de repente, ¿no? Haciendo una lista de qué cosas debe hacer en el hogar y cómo eso se podría dar una evidencia respecto a esos procesos que dan, ¿no? Y pues los que estamos con este problema de conectividad siempre estamos yendo al lugar a visitar a nuestros niños por lo menos una vez a la semana o de repente cada 15 días porque necesito comprobar si están avanzando estos niños, ¿no? Sin embargo, el texto, el cuaderno de trabajo también les ayuda porque hay cosas prácticas que le puede permitir formalizar al niño, ¿no? Estas acciones de la matemática. Entonces, la matemática es un proceso, ¿no es cierto?, donde el niño desarrolla el pensamiento, tiene que plantear una estrategia y organizar sus propios conocimientos matemáticos, ¿ya? De eso trata un poco el enfoque de la matemática. En realidad, ¿no es cierto?, después del enfoque tenemos que ir conociendo las competencias y en matemática tenemos la primera competencia que resuelve problemas de cantidad, ¿no? Como dice ahí en el currículum, ¿no? Se visualiza cuando los niños muestran interés por explorar los objetos de su entorno y descubren características perceptuales de estos, ¿no? Es decir, reconocen su forma, color, tamaño, peso. Es a partir de ello que los niños empiezan a establecer relaciones. Miren, profes, yo les voy a dar con tanto estudio, ¿quién creyera, no? Cuando eres capacitadora aprendes un montón más de lo que se imaginan, porque tú vas leyendo la información cada vez y vas encontrándote con cosas, pero que te ayudan a formalizar más y a tener mayor dominio de lo que nosotros venimos emprendiendo. Entonces, miren cómo se da lo que queremos en la matemática como resultado, como capacidad máxima, es que el niño pueda establecer relaciones, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Cómo se da estas relaciones? Dice, ¿no? Las relaciones se pueden dar al comparar, se puede dar al agrupar, al ordenar, al quitar, al agregar, al contar, ¿no? Inclusive las relaciones van creciendo a lo largo de su educación primaria, secundaria, ¿no? Si nosotros llegamos hasta lo que es la necesidad de agregar, ¿no es cierto?, de quitar y de contar, sin embargo, esto va creciendo en la primaria cuando ya llega la multiplicación, la división, es una relación, ¿no? Y cuando llega a secundaria, busca las relaciones a través de las raíces cuadradas y así va avanzando, ¿no? En lo que corresponde a esta resolución de problemas de cantidad. Entonces, la idea de esta competencia es que el niño pueda relacionar. Miren, cuando un niño, ¿no es cierto?, es pequeñito y recién ha nacido, lo que hace es observar el objeto que mejor le llame la atención, ¿ya? Por decir, el primero es sus manos, ¿no? Sus manos empieza a tocarse, a mirarse, ¿no? Y juega con sus manos. Es el primer objeto que le aparece, ¿ya? Entonces, ahí se inicia el proceso de la matemática. Él observa, a medida que este niñito va moviéndose, después de haber observado sus manos, empieza a ver el espacio que le rodea. ¿Y cómo lo hace? Se rueda, se mueve a un ladito y ya, o sea, el niño avanzó. Está él verificando el espacio que le rodea. No es que este niño travieso a veces, ¿no? Se mueve cuando tiene 2 mesecitos, 3, tú lo dejas en la cunita y de pronto, ¡plum!, se ha rodado. Es porque él está descubriendo el espacio, ¿ya? Y la matemática se inicia así, entre el espacio, primero con su cuerpo, luego descubre el espacio y cuando ya empieza a gatear, encuentra un objeto. Ahí el objeto que encuentra
por decir, vamos a hacer un ejemplo de una pelota, al niño no le llama la atención el color, la forma, el tamaño, simplemente es el objeto que lo percibe, ¿no? Y lo sigue, sin necesidad de todavía buscar una relación del objeto, simplemente. De pronto este niño ya camina, este objeto recién lo va relacionando con el espacio, porque empieza a tirar y el niño se da cuenta que da bote, te mira y se ríe. Entonces, ¿qué hace este objeto? ¿No es cierto? Esta pelota, ha buscado el niño una relación con el espacio, con el piso, ¿no? Y al hacer contacto, lo que ha hecho es dar bote. Entonces, al dar bote, el niño otra vez lanza, otra vez ya se está dando cuenta que la pelotita que antes de niño solo empujaba así por así, ahora ya tiene un sentido, una relación con su espacio, ¿no? A medida que este niñito va avanzando en sus procesos matemáticos, ¿no? Ya camina, ¿no? Empieza a descubrir que esa pelota, ¿no? O sea, esto ya estamos llegando a los 2 años y medio, a 3, esa pelota, ¿no es cierto? Así como lo han lanzado, ya ve, ¿no es cierto? Que tiene características. Primero, ¿no? Al ver el bote ya está dando una característica, pero a él le refleja algo, los colores. Entonces, este niño visualiza los colores, ¿no? A medida que entra a 3 años, ya puede decir, ¿no? ¿Qué color es? De repente, si es que lo ha ido madurando. De repente ahí va a aparecer qué tamaño tiene. De repente ahí va a aparecer, ¿no es cierto? Porque la pelota da bote. Entonces va teniendo características, inclusive el peso podría estar midiendo, ¿no? Entonces, a partir de ello, empezamos a hacer las relaciones formalizando, porque ese es su aprendizaje innato. Así se está dando la matemática. Entonces, cuando ya está llegando, queremos que el niño tenga prerequisitos para primaria, entonces, ¿qué hacemos los maestros? Tenemos que ofrecerle ya no una pelota, sino varias pelotas, ¿no? Al inicio unas 3 pelotas, ¿ya? Como tú tienes que ver que este niño describa sus características de esos objetos, va a buscar la relación de estos 3 objetos. Si yo le pongo 3 pelotas amarillas, yo no podría hacer que este niño relacione estas 3 pelotas, ¿ya? Porque tiene el mismo color, tiene la misma forma, tiene el mismo tamaño, entonces no le ayuda a descubrir. Tú sabes que a esa edad el niño tiene que hacer una relación, dice, comparando. Entonces, ¿qué le tendría que poner? 3 pelotas de diferentes colores de repente, o 2 de un color y una de diferente. ¿Para qué? Para que él busque la relación que existe, ¿no? ¿Cuáles son iguales? ¿No? Y este niñito de 3 años señalará de repente a las 2 que son de color amarillo y la dejará a la que es de color verde, ¿no? Puede ser. Si estamos ahí, este niño está avanzando a su edad, está en el proceso que le corresponde. Pero si este niño de 3 años, ¿no? Empieza de repente, tú le dices cuáles son iguales y él te agarra una pelota amarilla y una verde, tú vas dándote cuenta que es posible que no esté buscando la relación. Sin embargo, le tenemos que preguntar, ¿son iguales? ¿No? Si te dice, no te responde nada, tú te preocupas porque tienes que seguir observando porque tú sabes que esas no son iguales. Pero ¿qué tal te dice ahí el niño? Porque estamos hablando de pensamiento. Te dice, sí, son iguales porque son pelotas. Genial, ahí está la comunicación, es una capacidad que te está pidiendo el currículum, que también le escuches, porque si solo sacas tu propia, tu propia, tu propia teoría de lo que te está dando el niño y dices, no, creo que no sabe, no son iguales, quiero que nombre el color, estaríamos cerrados, no estaríamos hablando de este tipo de desarrollo de competencia, ¿no? Entonces hay que escucharlo, por eso la matemática viene, ¿no? Como capacidad primera viene en resolver problemas de cantidad, viene las relaciones que hay que buscar, ¿ya? Que el niño en qué edad se encuentra y qué tipo de relación está buscando o que ya te puede mostrar. Y si no te la puede mostrar, tú tienes que ayudar a que siga avanzando. La segunda capacidad dice que el niño comunique y la tercera capacidad que busque sus estrategias,
¿no es cierto? Entonces el niño a raíz de esto va a ir creciendo en relaciones. Luego de poder preguntar cuáles se diferencian, cuáles son sus semejanzas o sus diferencias de estos materiales, ya empezamos a que el niño pueda ir formando grupos. ¿Qué tal te coge las dos amarillas y deja la verde suelta? Ya está haciendo su comparación de agrupa. ¿Y por qué las pusiste juntas? Ah, porque, profe, son iguales. ¿En qué son iguales? ¿No? Y él te dirá, si sabe ya el color, te dirá, es que son amarillas. O te va a decir, son dos pelotas, son bonitas para mí. O sea, vale, porque está haciendo su comparación de lo que él tiene. Todavía no formaliza la comunicación del término igual el color amarillo. Otro niño te puede decir lo mismo, pero dándote el color. Otro niño te puede decir es que son grandes, las dos son grandes, son amarillas y dan bote. Ya ves su capacidad, ¿no? Así va creciendo la matemática. O sea, lo que busca la matemática, nosotros tenemos que tener crédito es relacionar. ¿Qué tipo de relaciones? Dice, puede ser agrupando, puede ser ordenando, puede ser quitando, puede ser agregando, puede ser contando, de ahí vendrá puede ser sumando, puede ser restando, puede ser multiplicando, así se da la matemática, ¿ya? Entonces, este es un poco la competencia, resuelve problemas de cantidad, y sus capacidades son traduce cantidades a expresiones numéricas. Ese traduce cantidades a expresiones numéricas. ¿Qué quiere decir? Nuestra, vamos a decir, nuestro objetivo, nuestro propósito es que el niño pueda, ¿no es cierto?, llegar a conocer al número y luego utilizar ese número en diferentes situaciones. Eso es lo que buscamos, pero tiene que ser, dice, al lado de relacionar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros traduce cantidades de expresiones numéricas, es decir, un niñito no te va a poder contar pues a los 2 años, de repente, 1, 2, 3, ¿no? No te va a poder. Sin embargo, está traduciendo sus cantidades al darte características de los objetos, ¿no? En cambio, va avanzando edad, te puede traducir esas cantidades numéricas a expresiones como el color, la forma, el tamaño, o de repente te va a decir estas colecciones son iguales, o contando o agregando, ¿no? Ese es traducir cantidades, expresiones numéricas, ¿no? Pero lo ideal es escucharlo. Si tú no lo escuchas, no vas a ver la segunda capacidad, que es comunica su comprensión. Ya te estoy diciendo, ese niñito te puede decir, son dos pelotas amarillas que dan bote, o te puede juntar la amarilla con la verde y te va a decir, es que son pelotas. Ah, y son pelotas. ¿Y por qué son pelotas? Qué hacen de diferente, por ejemplo, con este celular? Ah, es que dan bote, o sea, ya te está dando su orientación de lo que significa para él esa acción, pero tiene que comunicar. Si no lo dejas comunicar, estás cortando un proceso matemático. Y el tercer paso es, dice, usa estrategias y procedimientos de estimación cálculo. Ahí él es el que hace la acción para decir, tú solo mire las preguntas que les estoy ayudando. ¿Cómo podemos ordenar estos objetos? ¿No? El niño va a hacer su orden desde cómo él clasifica, cómo él ordena. Tú tienes que escucharlo. Él te va a dar su estrategia. Así, profe, lo he ordenado en filitas. Primero he puesto chapitas, luego he puesto piedritas, luego he puesto hojitas. Te está dando a conocer. Y luego, ¿qué has hecho? Porque acá te dice, y procedimientos. Luego he visto cuáles son iguales, cuáles son diferentes, o te va a decir, estas son iguales, estas las he puesto acá, estas las he colocado acá, porque este tiene el mismo color, no sé, pero él te va a dar, ¿no es cierto?, su estrategia, su procedimiento y sobre todo te va a comunicar. Eso nos compete a nosotros, ¿no? Escuchar a nuestros niños. Entonces, la competencia resuelve problemas de cantidad, trae 3 capacidades, ¿no? Acá está la traducción de cantidades, expresiones numéricas. ¿Qué significa? Mira, entre paréntesis, relacionar. En esta edad relaciona objetos a partir de sus características perceptuales, ¿no? Ahí está, mira, sigue, implica establecer relaciones entre objetos durante la exploración del entorno cercano. Entonces, ya sabes, esta palabrita traduce cantidades, te vas a acordar que es buscar relaciones, porque no todos los niños llegan. Mira, antes en el modelo anterior, las profesoras preparábamos nuestra actividad
para que el niño agrupe, ya todos van a agrupar, les voy a dar chapitas, les voy a dar piedritas, ya quiero que agrupen. No, la matemática, al ser una competencia, tú ofreces el material y tú puedes estar pensando de que él va a agrupar como tú quieres, porque sabes la teoría de la agrupación, etcétera. Sin embargo, este niño, en los materiales que le has dado, ¿no es cierto? Podría estar haciendo un robot, así como está acá en la figura, ¿ya? Podría estar haciendo un robot. Sin embargo, tú querías ver una clasificación de repente en cajitas o de repente en filitas, que lo ponga sobre la mesa, etcétera. Pero aquí nos está dando también su proceso de poder ordenar sus objetos. La idea sería preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque mira, tú tienes que ver si este niño relaciona objetos a partir de sus características, ¿ya? Entonces le vamos a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Tú has ordenado estas piezas? Sí, profesora. ¿Y qué has hecho? He hecho un robot. Ah, lo has ordenado como un robot. A ver, ¿qué tiene ese robot? A ver, ¿qué piezas tiene? ¿Me puedes contar? Y el niño te puede ir señalando. Aquí he puesto una pieza azul, aquí he puesto una roja, aquí he puesto grandes, aquí he puesto pequeñas, aquí más delgaditas, porque si le pongo aquí se puede caer el robot, no va a poder pararse. ¿No te está dando su relación de sus características de estos objetos? Sí, no necesariamente tenemos que esperar a que el niño, ¿no? Nos dé la respuesta que nosotros queremos. Aquí ya hay relación. ¿Y qué pasa si este niño en este proceso que tú no lo has visto porque tu tema era que clasifique o que agrupe nada más, te dice, he hecho un robot, profe, y mira, este robot es grande, así grande. ¿Y por qué es grande? Es que, mira, profe, tiene hartas piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y se pasa. Tú ya estás viendo que este niño ya tiene la noción de cantidad, porque resolverías a volver hasta otra vez que clasifique, que ordene. No, acá ya te está dando huellas y te está diciendo yo llego hasta el 10, de ahí se ha salteado al 15, al 20, porque del 10 al 15 no todavía no ha reconocido. Entonces voy a preparar una actividad de conteo, de conservación de cantidad, porque este niño ya me dio luces de que su clasificación, sus características perceptuales ya las sabe. Por eso hemos hecho el diagnóstico ahora a inicio de año escolar, porque cada niño no es igual, ¿ya? Su proceso. La profesora tiene que saber bien esta teoría para poder medir en qué proceso está. O sea, no tienes que fijarte en hacer una actividad para agrupar, una actividad para contar, una actividad. En un juego te salen naturalmente estos procesos. Por eso decimos, si el niño acompañara a la mamita hoy día a cocinar, podría darse varias luces, evidencias de la matemática. Si el niño hoy día ordenaría su cuarto, nos daría también luces de la matemática. Y eso es lo que dice nuestro amigo, ¿cómo se llama? Brosel y Fred Freudenthal, ¿no? Que son los que nos han dado el enfoque con el que tenemos que trabajar. Entonces, así de bonito está el currículum, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Entonces, esta teoría de las capacidades está en el currículum nacional, no está en el programa curricular, solo está en el currículum nacional, en el currículum nacional. ¿Ya? Entonces, la segunda capacidad dice, comunica su comprensión. La profesora no debe comunicar, el niño, él es el protagonista. ¿De qué? De los números. Aquí no estamos hablando de números, estamos hablando de agrupación, de cantidad, de repente de las características de los objetos en tamaño, en forma. Eso te tiene que comunicar. Miren, acá dice, comunica sus ideas sobre la relación que ha encontrado. ¿Qué tipo de relación está encontrando este niño? Otro niño te puede encontrar otro tipo. Tú has pensado en solo clasificar, sin embargo, el niño ha encontrado otro tipo de relaciones que tú ni te imaginas, porque nosotros pensamos que en julio ya se hace, en agosto, septiembre recién tenemos que entrar a los números. Falso, aquí te está dando, por eso es competencia, ¿ya?
Entonces, la comunicación, miren, profesor, acá está lindo, ¿ah? Dice, es comprender, comunicar el significado de las ideas matemáticas que trae el niño a través de su cuerpo, a través de la manipulación del material concreto relacionados a la noción de cantidad. O sea, tu didáctica tiene que ser con el cuerpo, con material para que manipule, ¿no es cierto? Y dice, ¿no es cierto? Al final, ¿no? Te va a dar a conocer esa representación. Ahora, la representación, miren, se van consolidando cuando el niño pasa a un nivel mayor de abstracción. O sea, fácil de que a veces esto que estás haciendo, querido amigo, me podrías mostrar en un papelito, podríamos dibujar a tu robot con todas las características que está ahí y te va a decir sí. Ah, toma una hojita y vamos a representar. Ese proceso es complejo, es difícil. Es como que ahorita yo te doy tu taza de café y te sientas y te digo, a ver, dibuja eso que estás haciendo tú ahorita tomando tu café, dibújate. O sea, ese proceso es complejo para ti, para mí, a estas alturas, siendo mayor, ¿no es cierto? Sin embargo, al niño se le exige, ¿no? Ahora se le estamos exigiendo, porque antes no le exigíamos, le dábamos ya todo representadito en la ficha para que él pueda agrupar todos los que tienen patitas, 4 patitas, agrupa a todos los que tienen 3 patitas, 2 patitas, ¿no? Entonces vamos agrupando de esa forma y nosotros vamos haciendo la representación que el niño pasa de una, se llama abstracción, es un proceso complejo. ¿Ya? Sin embargo, ese proceso de la abstracción, dice, lo puede hacer de manera pictográfica y gráfica. ¿Qué quiere decir pictográfica? Si este niñito está llegando al proceso de abstracción, este dibujito que va a hacer en su hojita puede salir igualito, casi parecido a este robotcito, ¿no es cierto? Eso se llama pictográfico, o sea, lleva la simulación de lo que ha hecho en su hojita. ¿Ya? Igualito, lo ha pintado incluso. Sin embargo, para llevar a la gráfica, como dice acá, mira, manera pictográfica y gráfica, ¿no es cierto? Para llegar a la gráfica yo tendría que ver su dibujo y decir, tú has dicho que has utilizado piezas con tu robot y aquí en tu dibujo me has presentado esas piezas. Eso se llama nivel pictográfico. Puede llegar ahí. Tú tienes que ayudar a que pase al nivel gráfico. ¿Cómo tendríamos que hacer? Pues ahora vamos a ver a tu robot y vamos a ir poniendo palotes en cada una de las piezas que has utilizado en tu robot. Entonces el niño vuelve a su robotcito que ha hecho y va a poner, a ver, un palote para este primero, pone un palote, otro palote para la segunda pieza, otro palote para la tercera pieza, y así va a ir, ¿no es cierto?, llegando al gráfico. ¿Para qué le va a servir? Para que después esos palotes se van a convertir en la simbología, el número, ¿ya? Entonces, esa representación es fundamental, pero no que esté hecha en el libro, hecha en la ficha, porque si no cortamos el proceso, no vamos a saber si ha pasado de la pictográfica a la gráfica, no ha pasado, simplemente ha ido al símbolo. ¿Y qué nos interesa el símbolo? Solo nos va a permitir a nosotros reproducir y no hay pensamiento lógico. ¿Ya? Entonces, eso nos está diciendo en lo que significa esa capacidad. Ahora, en esa capacidad también, dice, ¿no es cierto?, va a representar de manera pictográfica y gráfica aquellas relaciones que estableció con su cuerpo, con material completo. Conforme el niño va experimentando o explorando las relaciones que se dan entre los objetos, las expresa en su propio lenguaje para posteriormente consolidar los conceptos matemáticos. ¿Ves? El dibujo que haga el niño de esta representación va acompañado con su expresión, con su comunicación. Cuando te comunica, tú te vas a dar cuenta si este niño, ¿no es cierto?, está llegando a consolidar, ¿no?, su pensamiento lógico. Entonces, ahora pasa la otra capacidad donde dice, usa estrategias para establecer relaciones y resolver problemas. Es seleccionar, es combinar, es crear una variedad de estrategias para resolver problemas cotidianos relacionados a la cantidad. Ejemplo, dice, una niña para saber si tiene más bolitas blancas que azules, la coloca una enfrente de la otra.
Establece la correspondencia y observa que tiene más blancas y dice, tengo más bolitas blancas. Esa estrategia es la que nosotros buscamos en el niño. Antes nosotras nos volvíamos especialistas de estrategias y buscábamos, ¿qué estrategia? Ah, ya voy a hacer la canción, la poesía, ah, no, para matemática voy a hacer una estrategia, o sea, nosotros, sin embargo, miren acá al niño, ¿no? Si yo quiero buscar la estrategia del niño, primero me he dicho que es un robot, ¿ya? Pero todavía eso puede ser simbólico, es un robot. Cuando el niño me dice, profe, es que yo he hecho este robot con piezas. Ah, ¿y qué piezas? ¿Y cómo lo has hecho? He armado, he puesto primero uno, segundo dos, segundo una pequeña, una tercera. Ahí me está dando su estrategia, ¿no? Tú has podido dar lo mismo a otro niño y el niño te ha podido establecer en el piso ya también color azul, verde, sin necesidad de hacer un robot. Entonces, eso también nosotros tenemos que ir preguntando, observando a nuestro niño en todo momento. Entonces, ¿quién es el protagonista? El niño. Así es el desarrollo de competencias. No es que yo me planifique actividades eh, para cada contenido. No, para evaluar, ahora como nosotros trabajamos a distancia, se supone que estos procesos tú vas a retar al papá para que te ayude, por ejemplo, que ordene la mesa, que te ayude a poner la mesa, papito, a ver, si pudieses tomarle una fotito, me mandas de ese proceso. Sin embargo, ya se ha dado, sí, profe, ha hecho, ha puesto esto, te cuenta, ¿no? Cuando vas a ir a hablar con la mamita por teléfono, de repente te cuenta. Entonces, tú lo has escuchado, pero tú quieres comprobar si efectivamente este niño ha podido realizar eso, entonces ahí vas a necesitar hacer retroalimentación. Entonces, para la retroalimentación tú vas a tener que provocar acciones para que veas si este niño relaciona, si este niño comunica y si este niño hace uso de estrategias. Entonces tú compruebas, lo invitas al jardín, le invitas a él para que pueda realizar de repente, o vas a ir a su casa y vas a comprobar con él o le vas a de repente enviar pues actividades a distancia, pero para que formalice o buscas tu cuaderno de trabajo donde hay actividades así que se dan, pues que son cotidianas, ¿no? Entonces vas comprobando si tu niño efectivamente tiene ha desarrollado estas tres capacidades. Ahora, maestros, si nosotros, ¿no es cierto?, vemos que los niños no se están conectando y solo tengo 5, avancen con los 5. Va a llegar junio, julio, cuando baje esto de la pandemia, porque ahora está fuerte, te vas a ir dedicando uno a uno a ver, a observar a tus niños. Los niños traen riqueza, son competentes, traen, pero magníficas cosas que tú no te has imaginado, ¿no? Entonces, de eso se trata las capacidades del área de matemática, ¿ya? Entonces, vamos a pasar un poco, hay un proceso rico que el maestro también tiene que tener en claro cuando hablamos de la matemática, ¿ya? Es la gradualidad de la competencia. Por ejemplo, en este caso, la competencia resuelve problemas de cantidad, ¿ya? Entonces, hay una gradualidad, dice, de la competencia de 3, 4 y 5 años. Mire, tenemos un solo estándar, ¿ya? Entre las edades de 3, 4 y 5 años tenemos un solo estándar. Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características perceptuales. Esto todo es este estándar, tiene que el niño demostrarme en diciembre, porque ya ha podido gozar de todo este proceso con la ayuda de su maestra y de sus padres. Entonces, el estándar que nos está pidiendo es que pues resuelva esos problemas, ¿ya? ¿Referidos a qué? Hasta llega a peso, llega a que el niño pueda tener noción temporales, ¿no? Llega a que el niño maneje cuantificadores, pueda expresar cantidades, pueda relacionar, agregar, quitar 5 elementos, pueda comparar objetos, agrupar, ordenar, o sea, es todo lo que tiene que relacionar nuestro niño. Para eso, ¿no es cierto? Este estándar nos está diciendo a 5 años. Sin embargo, la competencia resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características perceptuales, agrupar, ordenar hasta el quinto lugar, seriar, o sea, ¿no? Ahí también la competencia está relacionada
con el estándar, porque en cada uno de sus procesos nos está pidiendo lo mismo. Mira, el conteo, cuantificadores, expresar peso de los que pesan, las nociones temporales. Así está, el estándar con la competencia, resuelve problemas de cantidad. Pero miren las capacidades igual, cuando el niño resuelve problemas, combina, traduce, ya saben ahora, traduce cantidades, expresiones, ¿se refiere a qué? A buscar relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Acá está, ordenar, agrupar, comparar, cuantificadores, etcétera, ¿no? ¿Y qué es comunica? El niño tiene que dar su comprensión de esos procesos, ¿no? Y finalmente usar estrategias. Acabamos de estudiar. Entonces, aquí está la gradualidad. Mira, acá está lo grueso, lo que pedimos, en la competencia que va a la luz del estándar, ¿no? Pero para que se dé este proceso tienes que movilizar 3 capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo viene a la edad de los niños? En 3 años existe menor grado de exigencia. En 4 años va subiendo su grado de exigencia y en 5, ¿no es cierto? No es que todo esto lo borre. Como ya adquirió acá en 3, en 4 ya va creciendo con lo mismo que ha tenido, va creciendo y acá en 5 formaliza ya el proceso, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, estos son los desempeños o actuaciones de los niños. Nosotros queremos que el niño actúe de esta forma cuando yo le voy a ofrecer, por ejemplo, jugar a la tiendita, que es una actividad que te puede ir dando luces de todo esto. A ver, dense cuenta, si ustedes juegan a la tiendita, puede haber niños que agrupen, puede haber niños que inclusive hagan uso del peso, puede haber niños que puedan ordenar los elementos contando, puede haber niños que puedan usar cuantificadores. Profe, acá hay muchas galletas, acá hay pocas, ¿dónde pongo? ¿En qué caja? O sea, van a ir expresando todo lo que queremos, vas a poder observar diferentes relaciones. Por eso tenemos que nosotros saber qué experiencia de aprendizaje le va a permitir al niño ayudarnos a observar estos procesos. ¿Ah? Entonces, el niño de 3, por ejemplo, dice, ¿no? Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales, al comparar y agrupar aquellos objetos similares, ¿ya? Que le sirven para algún fin y dejar algunos elementos sueltos. ¿Qué dice el niño de 4? ¿Cómo avanza? A ver, establece relaciones, sigue el mismo, ¿ya? Los que están en rosadito, en lila, es lo mismo que tienen 3 años, ¿ya? Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar, agrupar, ¿no es cierto?, aquellos objetos similares, ¿ya? Que le sirven para algún fin y dejar algunos elementos sueltos. Entonces, 3 y 4 años, miren cómo es el tránsito. Este proceso debe ser bien complejo, por eso en 2 edades estamos más o menos considerando de que en la edad de 3 y 4 puede haber este proceso. Entonces, a veces nosotros cuando no hacemos este análisis, ¿no? Lo que hacemos es catalogar a un niño de 3 que no sabe porque va a pasar a 4 y no, acá está el mismo proceso, lo vas a fortalecer las 2 edades porque no hay la exigencia, ¿no es cierto?, diferente, ¿no es cierto?, a lo que dice, aunque acá dice agrupar aquellos objetos que le sirven para algún fin y dejar algunos elementos sueltos. Acá también que les sirve para algo y dejar algunos elementos sueltos. Entonces, hasta aquí tenemos que la gradualidad entre 3 y 4, ¿no es cierto?, te va a ayudar a ti a observar, hasta puedes hacer grupos para observar a estas 2 edades porque tienes los requisitos básicos en las 2 edades. O sea, tienes 2 años para trabajar este proceso, para observar este proceso en tus niños, ¿ya? Sin embargo, puede haber niños de 3 que ya estén con procesos de 5. ¿Por qué? A más de comparar y agrupar aquellos objetos similares, como dice acá, dejar algunos elementos sueltos, el niño dice el criterio que usó para agrupar. Entonces, aquí la profesora ya se da cuenta, cuando yo tenga un aula multiedad, ¿no es cierto? Si yo tengo multiedad y veo que un niño de 3 está estableciendo relaciones, el niño de 4 también, el niño de 5 también, y ya van a terminar su trabajo,
a este niño de 5 le voy a exigir todo este proceso, pero le voy a decir que me diga el criterio que usó para agrupar. Mientras a estos niños no voy a exigir mucho el criterio, pero sí, ¿no es cierto? Van a hacer sus agrupaciones. Aquí ya formalizo el criterio que usó para agrupar. Entonces, así se va dando, ¿no es cierto?, este proceso de lo que significa la gradualidad. Miren, ¿por qué también estos dos años nosotros queremos que establezca relaciones según sus características, compara, agrupa, ¿no? ¿Por qué? Porque va a pasar de que de 3 a 4, en 4 años va a aparecer las seriaciones por tamaños, hasta 3 objetos. Entonces, en 5 años también, pero acá en 5 años ya la gradualidad está diciendo, acá solo es por objetos. Aquí ya te estoy retando que sea longitud, grosor, hasta con 5 objetos. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de que el currículum, el programa curricular, ha sido elaborado definitivamente basado en el desarrollo del niño, ¿ya? Y miren, no nos debemos desesperar porque el niño de 3 años, de 4 años, esté supuestamente retrasado. Nosotros tenemos 3 años a lo largo de 3 edades para poder lograr el estándar, ¿ya? Y miren, ahora también, miren, no sé cómo están trabajando ahora, bueno, recién aprendo en casa se ha dado, ¿no? Y está organizando un trabajo interesante también, pero sin embargo, nosotros podemos ir mirando a lo largo, inclusive en sus actividades, por decir, diarias, el niño está haciendo esas actividades. Lo que nos faltaría es evidenciarlo, y esa es la problemática que tenemos los docentes, que tenemos niños que no tienen conectividad, porque ¿cómo evidenciamos ese proceso? Peor ahora que no podemos ni ir por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, solo hay que orientar a los papás a que sigan, que te ayude en la cocina, que ordene la casa, ¿no? Si vas a ir a la chacra, que te ayude para que puedas escoger las semillas que es las únicas orientaciones que podríamos dar a estos niños que se desconectan, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tendríamos que buscar un horario para ir a visitarlos a sus hogares y poder hacer la retroalimentación. Eso nos compete hacer con los niños que no se conectan, hacer retro, porque no vas a poder hacer la actividad con ellos por el tiempo, pero sí puedes orientar al papá que te ayude en las actividades, ¿no? Entonces, de eso se trata la gradualidad, ¿no es cierto?, de algunas acciones que el niño debe realizar. Entonces, en 3 años, por ejemplo, en 4 años establece correspondencia 1 a 1, pero en 5 años establece correspondencia 1 a 1 en situaciones cotidianas. Aquí el reto es, por ejemplo, ayudar en casa, a ordenar la mesa, ¿no es cierto?, para poder ir evaluando. ¿Y qué pasa si un niño de 3 años ya ha cumplido todo esto? ¿No es cierto? Y cuando le estoy mirando, voy a verle con ojos de 4 años y también veo que ya tiene, no lo voy a dejar a que se quede y haga lo mismo, no, se va a aburrir, se va a querer ir del salón. Tengo que mirar, voy a retarle a hacer este proceso. ¿Por qué? Porque está preparado pues para seguir avanzando. Y si sobrepasa, ¿no es cierto? Esto que es algo que no va a ocurrir, si sobrepasa eso tendría que verlo de primer grado para que siga avanzando. De eso se trata el desarrollo de competencia. ¿Ya? Aquí no hay un stop, porque esto me pide el estándar, ahí nomás no. Más bien para que esto se recree, la maestra tiene que saber la didáctica. ¿Ya? ¿Por qué la didáctica? Porque como el niño llega a hacer la comparación, la agrupación, y lo puedes demorar un montón para que formalice más estos procesos. Entonces, importante, maestros, hacer este análisis. Por ejemplo, acá dice, usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad, peso y el tiempo. Muchos, pocos, pesa mucho, pesa poco, un ratito en situaciones cotidianas. Y acá usa expresiones que muestran comprensión acerca de la cantidad, el tiempo, el peso, muchos, pocos, pesa mucho, pesa poco, ¿no? Y acá era un ratito, aquí es antes o después, o sea, su noción temporal
¿no es cierto? Se supone que en 4 años ya debe ser más precisa, ¿no es cierto? Acá un ratito, ¿no? Aquí antes o después, ya estamos introduciendo. Y en 5 años tiene lo mismo, pero acá pesa ayer, hoy y mañana, ¿no? Sus situaciones cotidianas, sus nociones temporales. O sea, aquí la gradualidad son las nociones temporales, porque en todo proceso el niño va a usar cuantificadores, muchos, pocos, ¿no? Inclusive pesa muchos, pocos, pesa mucho, pesa poco. Muchos, pocos, pesa mucho, pesa poco. Muchos, pocos, ninguno, aquí sí hay una diferencia, ninguno más que, menos que, pesa más, pesa menos, ¿no? Aquí sí ya se va dando la exigencia, ¿no? De esta gradualidad. Igual en el conteo, aquí ya también la exigencia dice, utiliza el conteo en situaciones cotidianas siguiendo un orden no convencional. O sea, quiere decir que este niño puede decir 1, 2, 5, 9, 20, igualito es, ¿no? En cambio aquí ya tiene que contar empleando material concreto, ¿no? Y con su propio cuerpo, ¿ya? Pero también usa el conteo, ¿no? Requiere material. Acá solo es no convencional, pero aquí ya utiliza, ¿no es cierto?, el conteo hasta 5 en situaciones cotidianas en las que requiere contar, empleando material concreto, ¿no? Igual acá, ¿no? Utiliza el conteo hasta 10 en situaciones cotidianas en las que requiere contar, empleando material o con su propio cuerpo. Aquí la diferencia es la cantidad, pero también es la forma como le hace. Acá no nos interesa si el niño dice 1, 5, 9, la intención es que tenga un conteo espontáneo. Aquí sí ya debo ir formalizando que ese niño tiene que llegar a contar, como dice el orden de las cantidades. O sea, que si yo tengo 1, ¿no es cierto? Y el 2 le contiene al 1, el 3 le contiene al 2 y al 1, el 4, así vamos a ir formalizando con los niños. Por eso es que necesitamos el material concreto para que se dé estos procesos. Ya estoy haciendo un repasito del área porque ahorita vamos a empezar a recrear un poco lo que ustedes necesitan, que son actividades referidas a vuestra resolución de casos, ¿no? La competencia resuelve problemas. Bueno, esta de forma y movimiento lo vamos a hacer a la siguiente clase para que vayamos un poco, no quiero complicarlas en darles todo y de pronto cuando tengamos que entender no vamos a poder procesar porque va a ser la misma lógica de qué capacidades tiene, etcétera, lo vamos a hacer a la siguiente clase, ¿ya? Igual está preparado el PPT para que podamos ver la gradualidad en este área, pero lo quiero hacer así poco porque son fuertes. Estas preguntas que llega en la evaluación, ¿no es cierto? Tiene muchos cantidades de preguntas referidas a la matemática, a comunicación, ¿no es cierto? Una que otra de personal y psicomotricidad, una que otra, ¿no? Y algunas de ciencia, pero fuerte está centrado en las didácticas de la matemática. Entonces, lo quiero hacer ahora de solo resuelve problemas de cantidad y vamos a ver su didáctica. A la siguiente vamos a hablar resuelve problemas de forma y movimiento, vamos a ver su didáctica y también casuísticas, ¿ya? Entonces, hemos sacado un poco, mira, los términos básicos que están acá los vamos a usar con las actividades que vamos a venir haciendo. Miren, aquí hay clasificación, hay algunos ejemplos. Los niños cuando inician la clasificación, ¿qué es? Una serie de relaciones mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas. Se separan por diferencias, se define la pertenencia del objeto a una clase, puede o no haber subclases en ella. Miren, en una clasificación, ¿no es cierto? Los niños pueden llegar a trabajar lo que es de esta forma. Pueden ir agrupando, no sé, puede ser por tamaño, puede ser luego por color, ¿no es cierto? Para llegar a estos procesos, esto ya es formalización con bloques. Una vez que el niño ha usado material cotidiano, del contexto, etcétera, yo para formalizar este proceso, ¿no? Porque le va a ayudar para primaria, entonces voy retando con material estructurado, ¿no?
Por ejemplo, esto le ha permitido a la niñita ordenar por tamaños, luego por color, ¿no? Luego, inclusive acá dice gris, ¿no? El color gris, el color blanco los ha clasificado, ¿ya? Pero grandes, o sea, le ha puesto 2 clases, ¿no? Igual acá pequeño, gris y blanco, le ha puesto 2 clases, o sea, eso tenemos que ir visualizando, o sea, los niños que ya saben agrupar, por ejemplo, chapas, acá le he puesto semillas, que ya, hasta ahí sí, pero empieza a retar los subgrupos de esas chapas que has encontrado, ¿cómo haríamos más grupos? Pero para eso la profesora tendrá que poner chafas de diferentes colores, por eso el material de los bloques lógicos no nos debe faltar, porque ahí nos va a ayudar a formalizar este proceso, ¿no? Igual acá, ¿no? Por ejemplo, este niño dice, ya he hecho acá 3 clases, mira, grande, pequeño y color, 3 clases, o sea, eso tendríamos que exigir a nuestros niños, igual 3 clases. ¿No? Aquí agrupé por color y luego por tamaño. Además, podría agruparlos por forma, rectángulos, círculos y triángulos. O sea, miren cómo se vería si nosotros exigiéramos al niño, si ya sabe ordenar o clasificar los objetos, pues ahora hagamos que llegue a hacer los grupos y los subgrupos, ¿no? Para que esto ayude en un proceso de matemática. Entonces, estábamos hablando que el enfoque nos dice Browser, que el enfoque está basado en la didáctica, y esto es didáctica, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo un poco la didáctica, pero para que salga la didáctica voy a ver los casos están, ¿no es cierto?, basados en la didáctica, ¿ya? Las casuísticas de lo que nos da el ministerio está basado en la didáctica, pero la didáctica, ¿de dónde sale? Miren, aquí estamos mirando, ¿no es cierto?, estos términos, cuantificación, correspondencia, clasificación, ¿de dónde están saliendo esos términos? Cuando hemos visto la competencia, las competencias que estamos trabajando, mira, acá hemos ido viendo, hemos visto acá, ¿no es cierto?, en la competencia, en el estándar, aquí aparece, miren, acá aparece agrupar, ordenar, acá aparece el contenido, o sea, aquí están esos términos, ¿no es cierto?, vamos a ir resolviéndolo a través de la didáctica. Por eso es que la evaluación que ustedes tienen es en función a didáctica. Si ustedes no repasan didáctica, pues se van a perder en la evaluación, ¿no? Entonces vamos a practicar a través de la pregunta, vamos a ir resolviendo un poco la didáctica, ¿ya? Entonces me va a ayudar una de ustedes o uno de ustedes a dar lectura a este caso y podemos usar el chat para ir respondiendo. Si ya tenemos seguridad de la respuesta, vamos a ir dando a conocer un poco lo que dice la didáctica de este proceso, ¿ya? Entonces, a ver, maestros, ¿quién me ayuda, por favor? Yo, profesora, ¿puedo leer? Ya, mamita, está bien, gracias. Ya dice así, la docente del aula de 5 años busca desarrollar habilidades de clasificación en los niños. Para ello, aprovechando que los niños están realizando un proyecto para reutilizar objetos del aula, entrega a cada equipo una caja con plumones usados. Considerando el propósito de la docente, ¿qué acción es pertinente que realice a continuación? Decirles que agrupen los plumones en función de si pintan o no. Decirles que piensen cómo reutilizarán los plumones y de acuerdo a ello los agrupen. Decirles que los plumones son apropiados para aprender a contar y por tanto sería útil que los agruparan por color. A ver, Ya, maestros, vuelvan a releer y denme a ver la respuesta. maestra, en mi opinión, yo estoy de acuerdo con la C.
¿Ya? ¿Por qué? Porque, porque la maestra les da plumones para realizar una actividad de clasificación. Ujú. Entonces, en realidad los plumones son un material concreto que ayuda a los niños a aprender a contar y también ayudan a agrupar. ¿Ya? Como material. Ujú. Sí, Ya. eso O sería sea, maestra. la respuesta, decirles que los plumones son apropiados para aprender a contar y por tanto sería útil que los agruparan. ¿Esa sería tu respuesta? Ya. Sí, Vamos a maestra. regresar a este término. ¿Qué nos está diciendo? Que el propósito de qué acción es pertinente para que realice la maestra, ¿ya? Pero acción sobre qué? Sobre habilidades de clasificación, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo la didáctica y vamos a ir viendo si la respuesta de la maestra nos ayuda, ¿no? A entender un poco más esto, ¿ya? Clasificación, ¿qué es? Una serie de relaciones mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia del objeto a una clase, puede o no haber subclases en ella. Miren, si yo pienso en la acción de la maestra tiene que pensar en la didáctica, ¿ya? Entonces, acá dice relaciones mentales en función de los cuales los objetos se reúnen por semejanzas o se separan. Esa acción, ¿quién lo hace? El niño, ¿ok? Entonces, estamos con esto. Es una relación en función a pensar en que ese objeto se puede reunir por semejanza o diferencia. Eso quiere la maestra, ¿ya? Entonces, en esta respuesta, ¿qué nos está dando? ¿Cuál de estas alternativas nos da esa acción? ¿Ya? A ver, si la maestra les dice que agrupen los plumones en función de si pintan o no, ¿ayudaría a que el niño vea la diferencia o la semejanza? A ver, vamos analizando. Decirles que piensen cómo reutilizarán los plumones y de acuerdo a ello los agrupen. A ver, vamos viendo ahí también si podría darse, mira, y decirles que los plumones son apropiados para aprender a contar. Esto iría a un proceso si yo estaría mirando una didáctica desde el punto de vista de enseñar un contenido. O sea, si yo miro con esa lógica de enseñar un contenido, entonces le voy a decir, el plumón te va a enseñar a contar, también va a ser útil para que lo agripes, el color. Eso no está diciendo que es la clasificación, sino que era la clasificación aquí en el chat. La B, dice el maestro o la maestra Rosario. A ver, profe Linda, nos vamos. O sea, acá no quiere decir que la profe no sabe, no, más bien nosotros hemos visto que hay un proceso pedagógico, del error se aprende más, ¿no? Y vamos a ir descartando aquello que ya no lo voy a cometer. Para eso les estoy trayendo la didáctica y gracias, maestra. Me gustaría que sigamos participando, ¿no? En función a esto. Entonces, si yo digo que los pulmones son apropiados, estaría yendo a darle la teoría de qué es contar, qué es agrupar, ¿no? Eso no nos dice la teoría. ¿Quién es el que busca la relación? Es el niño, ¿no es cierto? El niño es el que busca la relación. Entonces, ¿cuál de las respuestas sería el que nos está ayudando a que el niño pueda buscar esa relación? Por su propia naturaleza, por su propia acción, sin que sea muy conducido. Y todavía le está diciendo, ¿no? Porque en la primera le dice decirles que agrupen los plumones en función que si pintan o no, ya le está dando, ¿no es cierto?, la diferencia. Pero esa diferencia la tiene que buscar el estudiante. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, teniendo la teoría de la relación, ¿cuál sería la respuesta? La La B, B. maestra. Muy bien, la B, porque hemos leído la didáctica. Mira, ahí la profe les dice piensen, ¿ya? ¿Cómo reutilizarían los plumones? Ahí hay una acción y de acuerdo a ello lo agrupa. Entonces el niño dirá, pues ahí va a tener un proceso, va a empezar a pintar y dirá, este pinta, este no pinta, estos se vienen a este lado. De repente dice, profe, estos plumones lo puedo utilizar, no sé, para contar, puede decir, ¿no? Podría decir, o de repente ni dice eso, profe, estos plumones podrían ir para poder trabajar, para ponerlos, no sé,
para poder armar no sé, caminitos, para poder armar una pista para los autos, o podría armar un puente. O sea, ellos van a reutilizar el material y a partir de eso tú vas a ver cómo clasifican, si los diferencian o no los diferencian. Eso es la clasificación, ¿ya? Siempre vean que la didáctica está referido a los niños, ¿ya? Y el niño es el que busca la relación. Entonces, la acción de la maestra tiene que ser en función a lo que el niño va a poder hacer más libremente. Pero si yo ya le doy las acciones, no me ayuda a mí, ¿no es cierto?, a poder tener a lograr de que ese niño sea el protagonista, ¿ya? ¿De acuerdo, maestros? De eso se trata, de eso se trata. Yo también a veces así cuando doy los exámenes, por estar pensando, pero de ahí, ¿qué hago? Pienso, ese niño es sujeto de acción. El protagonista del proceso es el niño, la maestra solo guía. Entonces, ¿cuál de estas preguntas? Porque son acciones, ¿ah? Miren, casi la mayoría de veces nos preguntan qué acción es pertinente para que realice la maestra. La maestra, cuando te está diciendo eso, tienes que ponerte en la situación de que tú no enseñas, sino tú ayudas a buscar el camino. Tú eres la que acompañas. El protagonista es el niño. La pregunta que está relacionada al protagonismo del niño me ayuda, pero sin embargo hay otro requisito. Tengo que saber la teoría de la didáctica de esos aspectos que me están dando, ¿ya? Vamos a la segunda. Gracias, maestra. Muchas gracias. Vamos a la segunda. A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Maestra Johnny. Maestra Johnny, ¿nos puede ayudar? ¿O maestra Dina? ¿O no hay audio? Maestra Janet. ¿Por qué no quieren leer? ¿No se atreven, maestros? Maestra, ¿yo puedo leer? Sí, profe, está bien. Gracias, maestra. A ver, dice así. Kevin y Eduardo, de 5 años, han elaborado bolitas de plastilina de la siguiente manera. Kevin ha elaborado bolitas grandes, Eduardo bolitas pequeñitas. Ya. Luego, ambos niños comentan lo siguiente. Kevin dice, mira, yo hice más bolitas. Eduardo dice, es cierto, ahora haré más. En la situación presentada, ¿qué principio del conteo evidencian no haber alcanzado aún los niños? ¿De abstracción? ¿De orden estable? ¿De correspondencia término a término? Ya, maestra. Gracias. Gracias, maestra. A ver, ¿se está entendiendo? A ver, ahí tenemos a Kevin y Eduardo, ¿no es cierto? Y tienen 5 años. Eso también no se olviden para analizar la edad. Han elaborado bolitas de plastilina de la siguiente manera. Entonces, si estamos hablando de lo que es el conteo, cuando yo voy a mostrar el ejemplo, Kevin ha dibujado 1, 2, 3, 4, 5 bolitas grandes de color plomo. Y Eduardo ha dibujado 1, 2, 3, 4, 5 bolitas pequeñas, también de color plomo, ¿no? Entonces, en esta situación, Kevin dice, mira, yo hice más bolitas. Y Eduardo, es cierto, ahora haré más, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo nosotros que los niños tienen la misma cantidad de objetos, ¿ya?
Pero sin embargo, Kevin está comunicando, mira, yo hice más bolitas. Y Eduardo dice, ahora haré más. Aquí hay una situación, ¿no? Que Kevin piensa que porque son más grandes, son más que Eduardo. Eso se llama cantidades discontinuas, ¿ya? Entonces, aquí se está evidenciando ese proceso, porque estoy viendo que esto es grande y esto es pequeñito, ¿no? Pero Eduardo nos da cuenta de que sí le da la razón, ¿no? O sea, como él ha hecho más, ahora yo hago más, ¿no? O sea, también los dos están en una situación, ¿no? Que determina un principio del conteo, ¿no? Y aquí te dice qué principio del conteo evidencian no haber alcanzado aún los niños. ¿Será la abstracción? ¿Será el orden estable o será la correspondencia término a término? Para eso, a ver si alguien me ha dado respuestas. No. ¿Tienen respuestas? Aquí ya tengo dos respuestas. Vamos a ir comprobando, ¿ya? Con la didáctica. Eso es didáctica, maestros, ¿ya? Eso es didáctica. Eso hay que tenerlo claro, porque en realidad, si yo no manejo estos términos, ¿qué es abstracción? ¿Qué es orden estable? ¿Qué es correspondencia? Entonces yo voy a tener un poco de problemas en esta situación porque voy a seguir queriendo adivinar, ¿no es cierto? De repente algún proceso que nosotros no conocemos y al final no vamos a ir. Acá dicen, los maestros dicen, a ver, la profe Dina dice la B, profe Rosario dice la C y... La B dice de orden estable. La C, correspondencia término a término, ¿ya? Vamos a leer un poco lo que dice la teoría respecto a este proceso. Entonces voy a regresar mis PPTs a la didáctica, ¿ya? Estamos hablando de la cantidad, ¿no es cierto? Conservación de la cantidad, ¿ya? Miren lo que dice acá, conservación de la cantidad. Un objeto o conjunto de objetos se consideran invariantes respecto a su estructura, ¿ya? A pesar del cambio de su forma o su configuración externa, con la condición de que no se le quite o agregue nada. Con barras, por ejemplo, acá dice, ¿no? Con barras de plastilina del mismo tamaño, hacen cada grupo de bolitas. Responden, ¿hay más cantidad en alguna de las dos porciones? Los niños contestan, hay más en donde hay más bolitas. Los niños justifican su respuesta. Los niños tienden a enfocar la atención en el producto final en vez de fijarse en la transformación de los objetos que ni quita ni aumenta cantidades. La respuesta de los niños refleja la irreversibilidad del pensamiento. Nos está diciendo que la conservación de la cantidad, ¿no es cierto? Hace que el niño cambie su configuración externa con la condición que no se le quite o no se le agregue. O sea, quiere decir que si tú le ofreces al niño, mira, por más que acá le has ofrecido cantidad, 4 cantidades de bolitas, sin embargo, esta grande que hay acá, le determina al niño que esta tiene más, ¿no? Más poder que estas 4 pequeñitas. Eso se llama el pensamiento de la irreversibilidad. ¿Por qué no regresa esto el niño? Porque no hace esa relación de correspondencia. Cuando hacemos relación de correspondencia vas a darte cuenta de cómo el niño va construyendo la conservación de cantidad. ¿Ya? Mira, hay una reversibilidad del pensamiento que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el pensamiento reversible es una manera de pensar flexible de ida y vuelta en cada situación.
como posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones. Miren, para que se dé ese proceso que acabamos de leer, el maestro ha debido trabajar esta reversibilidad, o sea, la seriación que nosotros llamamos, ¿no? Vamos a ir mirando desde este punto, como posibilidad de concebir simultáneamente en dos relaciones inversas. ¿Qué quiere decir? Una colección de palitos ordenados de pequeño a grande. Considerar a cada elemento como menor que los siguientes y mayor que los anteriores. Cuando nosotros trabajamos la seriación, ¿no? De esta forma, miren cómo tiene que ver, ¿ah? Nosotros cuando trabajamos la seriación usualmente hacemos grande, mediano y pequeño, ¿ya? Algunos todavía retamos a más objetos, ¿no es cierto? Pero solo hacemos que el niño arme de esta forma o que haga de pequeño a grande. Y ahí decimos que es seriación. Falso. Para que haya el pensamiento reversible que vamos a utilizar en el conteo que ahorita nos están preguntando, ¿no es cierto? El niño tiene que ir comparando con este con este con este. O sea, ya armó, sin embargo, nosotros tenemos que hacer de que compare el tamaño de dos objetos a la vez. Sin embargo, cuando el número de objetos aumenta, tiene dificultad para coordinar las relaciones. Si nosotros vemos aquí este, este cilindro, ¿no? Son cilindros, ¿no es cierto? Yo le he ofrecido estos cilindros a los niños para que ordenen, el niño ordenado así. Tú como profesora, para ver si el niño tiene una noción de seriación, establece las relaciones comparativas a partir de un sistema de referencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esta es mi referencia, porque ha ordenado de grande a pequeño. En este caso, esta es mi referencia. Voy a establecer relaciones de este con este. O sea, lo ideal es preguntar al niño, ¿no es cierto? Si este cilindro verde, ¿no es cierto? Es grande, ¿no es cierto? Pero después de este cilindro verde está este cilindro. Entonces, ahí vamos a ir usando esto que dice aquí. Rita es más baja que José. Entonces, José es más alto que Rita. ¿No? Entonces, esas preguntas deberíamos hacer para que el niño no tenga ese problema de conservación de cantidad, ¿no? Este cilindro verde es más grande que este cilindro rosado. Ahí el niño va a decir sí. Ah, entonces el cilindro rosado es más pequeño que el verde. O sea, ahí va el pensamiento irreversible. Entonces, la niña va a movilizar y si se da cuenta te va a decir sí. Y si no, va a volver a pensar y va a decir, a ver, vamos a ver, tú me has dicho que este verde, cilindro verde, es más grande que este rosado. Entonces, este rosado es más pequeño que este grande. Eso es lo que quieres hacer, la comparación y lo que los profesores de inicial no hacemos y por lo tanto el niño de segundo grado cuando da evaluación pierde todo este proceso. Nos hemos quedado solo en órdenes de tamaño. Igual, ¿no? Si tenemos verde, anaranjado. Entonces, si este cilindro rosado es más grande que este anaranjado, entonces este anaranjado es más pequeño que este cilindro verde. Entonces el niño va teniendo el pensamiento reversible y llego a 4 objetos y digo, entonces tú dijiste que este cilindro anaranjado es más grande que este cilindro fucsia o rosado, ¿no? Entonces, este rosado es más pequeño que el cilindro lila, ¿no? Entonces, el niño va jugando, va regresando, porque esto va a ser lo que vamos a usar para el conteo. Igual, tú dijiste que este es el cilindro pequeño, entonces, este pequeño, ¿no es cierto? Este cilindro pequeño, perdón, este cilindro pequeño perdón, este cilindro celeste es más pequeño que el rosado. Entonces, el rosado es más pequeño que el anaranjado. O sea, vamos a ir jugando para que el niño llegue a tener el pensamiento, ¿no es cierto? Ahora, estábamos hablando del conteo. Los niños a través del conteo encuentran la cantidad de elementos de un conjunto dado y pueden abordar situaciones aditivas. Mire, el niño cuando sabe contar, lo ordena. ¿Cuántos hay? Y 1, 2, 3, 4 va contando, ¿ya? Hay niños que también realizan, dice, para construir el conteo, hacen este apareamiento. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Implica entender lo que queremos es que el niño entienda
El 4 contiene al 3, el 3 contiene al 2 y el 2 contiene al 1. Eso es lo que queremos que llegue a ser el niño para llegar a este proceso. Entonces, hay una inclusión jerárquica, hay una conservación de cantidad, hay una reversibilidad del pensamiento. Por eso acá hace Rita es más baja que José, entonces José es más alto que Rita y esa es pregunta de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué resumimos? Cuando ustedes tienen, ¿no es cierto?, que ver a la correspondencia, ¿no es cierto? Dice correspondencia 1 a 1 lleva a la comparación sin necesidad del conteo, ¿ya? Entonces, ¿qué estaría faltando para nosotros llegar? ¿En qué proceso está nuestro niño, ¿no es cierto? Kevin, ¿está en una situación de abstracción? ¿Está de orden estable o está en una situación de correspondencia término a término? ¿Están correspondiendo término a término aquí? ¿No? No se está viendo. ¿Hay un orden estable en lo que Kelvin está haciendo y Eduardo? No se está haciendo. Entonces están en un proceso ahorita de abstracción los niños. Ya están abstrayendo aquello que a ellos les parece, pero en realidad todavía, aquí me han dado de respuesta la C, la C, la C, ¿ya? Pero en realidad Kevin y Eduardo no han pasado por estos, o sea, no llegan a estos procesos, no llegan al orden estable, no llegan a la correspondencia, simplemente ellos se han quedado en un proceso de abstracción, porque están jugando con las bolitas de plastilina y de pronto él hace grandes y él hace pequeñas en cantidades iguales, ¿no? Entonces ambos se equivocan y dicen, yo hice más bolitas, pero más frente a qué, pues, o sea, acá tendríamos que ver frente a qué, frente a Eduardo, se supone. Y Eduardo dice, es cierto, ahora haré más, o sea, acepta que él ha hecho más bolitas. Entonces, ninguno tiene ni orden estable ni correspondencia, no ha hecho ese proceso, simplemente es un proceso de abstracción que han hecho. O sea, es posible, ¿no es cierto? Han dibujado las plastilinas, han hecho bolitas y lo han graficado tal y cual se ha dado las plastilinas, tal y cual. Y cuando usan la comunicación, que es una capacidad, ahí nos muestran este proceso, que han abstraído lo que han hecho en concreto y nada más. Y no han entendido todavía qué es la cantidad. ¿Se entiende, maestros? Entonces, este proceso de abstracción está en estos niños todavía. Miren cómo la seriación jala este proceso. Si no hacemos esas acciones como tiene que ser, nosotros vamos a seguir confundiéndonos en estos procesos, ¿ya? Si quieren algo de preguntar de repente, maestros, me cortan nomás, ¿ya? Vamos a ir, y es niños de 5, ¿ah? Y se supone que esto, si nosotros trabajamos este proceso de orden estable, de correspondencia, de abstracción, ¿no? Van a estar preparados para lo que sigue en primaria. Por eso es un aspecto que el maestro tiene que ir recordando. Inclusive acá viene la ordinalidad, la cardinalidad. Vamos a ir mirando sobre todo esos procesos que nos va a dar lo que es la teoría de las cantidades, el conteo. O sea, hay tanto que trabajar y nos preocupamos porque solo escriba el número, ¿no? Y estos procesitos que hay que jugar con los niños para que puedan ellos seguir entendiendo. Entonces, ahora me puede ayudar, maestras, puede ayudarme, profe Linda, a dar lectura a esta pregunta. Maestra, ¿Sí? tengo una duda referente a la pregunta anterior. Ya, dígame, profe. La pregunta para la respuesta decía, o sea, ¿qué proceso aún no ha logrado alcanzar? Perdón. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, ¿cuál de las respuestas correspondería al caso? La abstracción, profe, todavía ni siquiera ha llegado. O sea, la abstracción viene a ser un proceso, ¿no es cierto?, que se concretiza al pasar de lo que significa, por ejemplo, tú haces colecciones de objetos y esas colecciones que lo ordena el niño tiene que pasar a hacer una representación gráfica de lo que él ha hecho.
¿ya? Por ejemplo, si tú le has dado chapitas, ¿no es cierto? Este niño lo ha ordenado y esas chapitas van a pasar a dibujar a un papel, a una representación gráfica. En esa representación, el niño solo hace la figuración de las chapitas, ¿ya? Pero no se da cuenta de la cantidad que tiene. Ya estoy hablando del conteo. Entonces, qué ha dado? Solo ha dado una representación simbólica del juego que ha hecho. Es lo que está pasando con los niños, ¿ya? Han llegado a jugar con sus bolitas de plastilina y su representación gráfica ha mostrado tal y cual han representado sus bolitas de plastilina, pero no hay idea todavía del conteo. Estamos hablando, la abstracción puede ser en la agrupación, la abstracción puede ser en el conteo. Ahorita estamos hablando del conteo. Entonces, dice, ¿qué principio del conteo evidencia no haber alcanzado? O sea, no han alcanzado todavía, no han llegado ni a la abstracción, porque si hablamos del orden estable, tampoco todavía hay, pero no, el ejemplo no me da orden estable. Correspondencia tampoco me da el ejemplo, porque para eso tendría que haber otros elementos. Entonces, todavía no han llegado ni a abstraer. ¿Por qué? Solo han considerado las bolitas figurativas. Igual Eduardo ha hecho más pequeñitas y solo ha dibujado las, 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 las plastilinitas de acuerdo al tamaño. Sin embargo, ¿cuál era el propósito? Era que cuenten, ¿ya? Si ellos hubiesen podido comentar frente a esto, Kevin retaba y decía, mira, yo hice más bolitas, y de repente Eduardo le ha hecho, no, pero yo también he hecho lo mismo que tú. A ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 5. Eduardo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí hubiésemos visto que había abstracción, ¿ya? Pero en realidad en esta situación se han quedado en un proceso más figurativo de acuerdo a las características de los objetos. En representación llegamos a la abstracción, cuando el niño hubiese contado aquí, pues, así como hubiese dibujado esto, nos hubiese dicho en su diálogo, mira, yo hice 5 bolitas, ¿no? Y Eduardo hubiese dicho, es cierto, yo también hice 5 bolitas. Entonces, sí nos hubiésemos dado cuenta de que el niño ha pasado a la abstracción, pero en este caso no ha llegado a este proceso de la abstracción. No sé si me ha entendido, maestra Linda. Sí, maestra, ya, ahora sí, me quedó más claro Ya, que, o sea, uno de los principios del conteo, pues, es la abstracción, ¿no? Entonces, ujú, la abstracción, pues, permite a que el niño pueda, contar, diferenciar la cantidad. ya. Miren, Sí, profe Linda, la abstracción también significa cuando, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a plantear un problema en la matemática, ¿ya? ujú. Y de pronto queremos que sepa, que tiene que tener luces, ¿no? Para abstraer, de separar, ¿no es cierto? Los datos más relevantes para su relación. Entonces, sin embargo, así sin dibujar de repente, se puede suscitar el proceso de abstracción. Cuando tú haces esa pregunta, uy, ¿y qué están haciendo niños? Tú sabes que aquí el reto es contar, ¿no? ¿Qué están haciendo niños? Y de pronto el niño te muestra sus bolitas de plastilina sin necesidad de llegar solo a la representación, ¿ya? Sino a que nos muestre lo que ha construido con el material. Y te va a mostrar la plastilina, ¿no? Que ha hecho sus bolitas de plastilina. No lo ha dibujado, está puesto en la mesita, ¿ya? Entonces, y muy bien, ¿y qué has hecho, Kevin? ¿No? Y él te va a decir, he hecho bolitas. Y esas bolitas están ahí, sí. Y tú puedas decir, por ejemplo, ¿y cuántas bolitas has hecho? De repente, al decir cuántas bolitas, ni siquiera se va a dar cuenta de ese proceso, Kevin. Simplemente te va a decir, aquí hay bolitas, aquí hay otra bolita, aquí hay otra bolita. O sea, así no te está dando cuenta del conteo. Entonces no ha llegado todavía a abstraer lo que significa la cantidad. Simplemente ha hecho, ¿no es cierto?, figurativamente, ¿no? O su juego, ha simbolizado su juego, lo que ha hecho. O sea, para él más le interesa hacer bolitas de plastilina, pero la cantidad no ha aparecido. Entonces, eso es abstracción. No ha abstraído todavía
el contenido. Igual Eduardo, ¿no? Igual Eduardo también no se ha dado cuenta, puede estar todavía viviendo en función solo a contar, perdón, a hacer bolitas. Por eso él dice, yo haré más. No le interesa, todavía no le ha nacido el término de la cantidad de decir 1, 2, 3, o sea, eso es, no han llegado a ese proceso de abstracción. ¿Ya, maestras? No sé si se está entendiendo. Sí, maestra, ahora sí más claro. Ahora sí, ¿me pueden ayudar, por favor, a dar lectura a esta pregunta? En la anterior, maestras, en esto de la abstracción, aquí nos están dando a partir de una representación gráfica, ¿ya? Del conteo. Si yo hablara de la agrupación, por decir, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? El niño me ha mostrado, perdón, me ha mostrado, ya, estamos hablando de la agrupación, ¿ya? Vamos a ver, no vamos a leer la cuantificación, sino a estas bolitas, ¿ya? Yo le he dicho al niño que ahora tenemos pelotas y queremos ordenarlas. ¿Cómo la ordenarías? Entonces, este niñito tiene las mismas pelotas que yo le he dado y lo ha dibujado solo así, así como estamos viendo, ¿ya? Entonces, para yo decir si está llegando al proceso de abstracción, de agrupación, ¿no es cierto? Este niñito me debió mostrar, por ejemplo, las bolitas rojas a un lado, las bolitas amarillas a otro y el azulito a otro lado. Entonces, ahí yo diría que este niño ya está llegando al proceso de entender la agrupación frente a la representación gráfica que me está mostrando, ¿ok? Pero en cambio, si lo presenta así, quiere decir que no ha llegado a abstraer todavía la agrupación, porque no me lo demuestra, ¿no es cierto?, en su representación, ¿ya? Eso es el proceso. La matemática nos debe llevar a la abstracción y en inicial usamos este proceso de abstracción con el gráfico representativo, o sea, le hacemos dibujar. ¿Sí o no que ustedes cuando hacen actividades de agrupación, por decirle, dices, junta chapitas, ya, palitos, hojitas, lo ha clasificado. Ahora le dices, dibuja eso en tu hojita. Y lo ha dibujado, pero nosotros no le preguntamos respecto a ese dibujo. No sabemos si ha abstraído, solo vamos a ver si lo han hecho por grupos. Sí, sí lo ha hecho, pero no, ahí sería bueno saber qué es lo que ha hecho. Por eso está una capacidad comunica. ¿Qué es lo que has hecho tú, no es cierto, en este dibujo? Profe, aquí he puesto las hojitas. Las hojitas. ¿Y por qué no las has juntado con los palitos? No, profe, es que es otro, es diferente. Los palitos son largos, las hojitas tienen formitas diferentes, te dice. Entonces, ahí sí te estás dando cuenta que este niño ha pasado a la abstracción porque te está dando cuenta de grupos y a través de su comunicación también te lo está comunicando. En cambio, el otro niño que así tenía palos, tenía hojas, al momento de pasar a su hojita en su representación gráfica, ¿no es cierto? No se da cuenta de los grupos, sino simplemente acá hay hojas, profe, dibujado, acá hay palitos, aquí están los palitos, las hojitas, aquí hay también, o sea, lo mezcla todo, entonces no ha llegado a abstraer el concepto de la agrupación. De eso se trata la abstracción, ¿ya? Entonces, siempre en la matemática nosotros lo usamos en inicial cuando le hacemos dibujar lo que el niño está creando, lo que el niño ha realizado en su actividad concreta, eso le pasa. Por eso es importante que la profesora no se olvide de ese dibujo que tiene que hacer después, porque si no hace ese dibujo, no vas a poder comprender. Ahora, sí también te puede dar a nivel de la comunicación, a nivel del diálogo. Si lo escuchas, vas a poder tú entender de que efectivamente ese niño ha abstraído ese concepto que tú querías que se vea en su trabajo, ¿no? Entonces, de esa forma estamos teniendo. Pero es importante que ustedes también puedan
puedan entender estos términos, ¿no? Orden estable, de correspondencia a términos. ¿Qué significa estos? ¿No? Vamos a ir, por ejemplo, correspondencia término a término, porque de esto no va a haber otro ejemplo, ¿no es cierto? Pero vamos a ir entendiendo un poquito más este proceso, ¿no? Aquí está. ¿Dónde estás? Inclusión, conteo. Acá está. Ahí está. Correspondencia uno a uno, ¿no? El establecimiento de la relación uno a uno entre los objetos de dos colecciones. La correspondencia permitirá construir el concepto de equivalencia. O sea, mira, si nosotros hacemos de que el niño llegue a estos procesos, eso le va a permitir para primaria o para secundaria llegar al concepto de equivalencia a través de él, el del número, ¿no? Entonces, por eso hacemos pon la mesa, vamos a tomar un cafecito, un lonchecito. Entonces, nosotros vamos a ir retando para que el niño pueda ir haciendo correspondencia. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4. Pongo 4 tazas y pongo 1, 2, 3, 4 platos. Pongo 3, 4 cucharitas, 4. O sea, el niño va teniendo la relación uno a uno. Es importante para que el niño vaya construyendo la noción de cantidad. O sea, son prerequisitos que nosotros vamos usando para que los niños puedan aprender a contar, ¿no? Igual acá dice, el niño compara la cantidad de pelotas que hay en 2 cajas relacionándolas uno a uno y luego utiliza las frases más que o menos que para verbalizar la comparación. Hay más bolas amarillas que rojas porque ha hecho su correspondencia, ¿no? De esto se trata el proceso. Entonces es importante que nosotros conozcamos la didáctica. Y esto les va a servir para todo. Esto yo ya vengo estudiando cuántos años, pero les sigo encontrando ¿cómo se dice? El propósito, porque ahora que estás en aula, recuerdas esas teorías y ya no pecas. O sea, si hay una niña que te está dando ya procesos ricos en, profe, ya agrupé, ahora pásalo a la hojita, a ver, vamos a ver cómo va la hojita. Y ves que lo dibuja y la misma cantidad, ahora con palotes, ahora con bolitas, mira, acá has hecho con palotes, ahora haces con bolitas. ¿Y qué pasaría si harías con arbolitos? ¿Y qué pasaría si harías? O sea, ya lo estás retando y sigue ocupado, ¿no? Ese niño sabiondo va tratando de exigirse y tú vas formalizando más esos procesos con esos niños, ¿no? Entonces, así de bonita es la matemática, solo que los maestros tenemos que revisar bastante el tema de la didáctica. Vamos acá, maestros. A ver. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Nadie quiere leer? A ver, yo voy a leer, ¿ya? Organizados en grupos de 6 integrantes, los niños del aula de 5 años han reciclado materiales y construido un juguete. Ahora se preparan para explicar a sus compañeros cómo lo hicieron. La docente busca aprovechar en esta situación para que los niños resuelvan problemas. Para ello, el primero les dice lo siguiente: necesitamos que 2 niños de cada grupo cuenten cómo construyeron el juguete y el resto responda a las preguntas que hagan sus compañeros. Entonces, ¿cuántos niños deberán responder las preguntas? Luego, se asegura de que los niños comprendan el problema que les acaba de plantear. En el marco de la resolución de problemas, ¿qué acción es pertinente que la docente realice a continuación? Para eso tenemos que recordar qué es la resolución de problemas, qué es ese enfoque de la resolución de problemas, ¿no? Pedirles que cada uno resuelva el problema, dice, luego decirles que comparen sus respuestas, ¿no? O con la de sus compañeros, designar a los niños que presentarán el juguete
en cada grupo. Luego pedir a estos niños que cuenten cuántos compañeros quedan en sus grupos. Proponerles que discutan en su grupo cómo harán para saber cuántos niños responderán las preguntas. Luego pedirles que expliquen la propuesta que acordaron. Ver cuál creen ustedes, maestros, que sería la respuesta. Maestra, yo digo que es más la C, ¿Por qué, maestra? porque, o sea, es en el marco de la resolución de problemas. Y la resolución de problemas se trata de que, o sea, de qué manera, o sea, por sí solos, de qué manera los niños pueden solucionar un problema. En el caso de la A, la maestra les pide que cada uno resuelva el problema. O sea, ella ya le está ya diciendo. Inclusive ahí le dice, ¿no? Decirles que comparen sus respuestas con las de sus Ajá, compañeros. O sea, ya les da el procedimiento incluso, ¿no? ajá. Entonces, la ¿Ya? resolución de problemas tiene que salir por iniciativa del propio grupo, de los propios niños, o sea, en un acuerdo. En cambio, la C les dice, o sea, proponerles que discutan, o sea, la maestra les da una opción para que entre ellos tomen una decisión, ¿no? Entonces, sobre cómo harán para saber cuántos niños responderán las preguntas, todo eso. O sea, la maestra les da esa opción para darles a ellos libremente para que solucionen el problema, ¿no? Para que presenten su trabajito. Eso Aquí sería los todo, maestros, maestra. gracias maestra, acá los maestros también dan como alternativa la C. Si fuese la B, designar a los niños que presentaran el juguete en cada grupo, luego pedir a estos niños que cuenten cuántos compañeros. ¿Quién tiene que desarrollar la estrategia? ¿La maestra? Los niños, Los maestra. niños. Aquí está dando todo el proceso ya la maestra, entonces no. Ah, Acuérdense que hay 3 capacidades que debemos movilizar en los niños. La comunicación, que el niño prepare sus estrategias y que relacione. Entonces, en esos procesos, en eso se enmarca la resolución de problemas, ¿no? Proponerles que discutan en grupo cómo harán para saber cuántos niños responderán las preguntas. Luego, pedirles que expliquen la propuesta que acordaron. Siempre la posición del maestro está en esto, en proponer, ¿no es cierto? Proponerles. Designar, pedirles ya son acciones donde tú prácticamente conduces el proceso, ¿no? Entonces, gracias maestra, creo que estamos ya entendiendo un poco la acción del el maestro cuando se trata de conducir un proceso, tiene que ir mirando siempre de que el niño es el protagonista, ¿no? Del aprendizaje. A ver, esta preguntita, por favor. Dice, ¿en cuál de las siguientes acciones se evidencia el principio de la cardinalidad? La docente le dice a Daniel que le ayude a contar pelotas que hay en la caja. Daniel lo hace diciendo lo siguiente: 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 pelotas. La docente le dice a Sonia que reparta 4 cuerdas en su grupo. Ella entrega las cuerdas una por una, diciendo lo siguiente: esta es para Susana, esta es para Pedro, esta es para Ana y esta es para mí. La C dice, la docente le dice a José que escoja 3 juguetes y los ubique sobre la mesa, empezando por el que más le gusta. José lo hace diciendo lo siguiente: este es el que más me gusta, este me gusta después y este es el que me gusta menos. ¿Cuál de estas respuestas nos evidencia el principio de cardinalidad? Aquí tengo una respuesta. maestra, yo descarto la B. ¿Ya? ¿Por qué?
Yo descarto yo digo que no es la B porque la B es correspondencia de uno a uno, porque Sonia va a repartir 4 cuerdas para cada uno de sus compañeritos. Así es. Una cuerda para Susana, una para Pedro, una para Ana y una para ella, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. descartaría la B. Está Así es. entre la A y la C. Ya, gracias. Vamos a ir. Muy bien, maestra. Así, miren qué bonito es cuando sustentamos la respuesta. O sea, no solo A, B o A, B, C, nada. La idea es que sustentemos para que nos vayamos firmes, ¿no? Y cuando tengamos que ir a resolver la evaluación, tengamos eso. Si digo esto, lo sustento por esto, ¿no? Entonces, siempre mirando a favor de conocer un poco la didáctica. Está entre la A y la C. A ver, vamos a ir viendo, dice la C. La docente le dice a José que escoja 3 juguetes y los ubique sobre la mesa, empezando por el que más le gusta. José lo hace diciendo lo siguiente: este es el que más me gusta, este me gusta después, ya, hay algo de lo que es antes, después, y este es el que me gusta menos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, la docente dice a Daniel que le ayude a contar las pelotas que hay en la caja de Daniel. Vamos a leer un poco para salir de dudas acerca qué es la cardinalidad, ¿ya? Para poder tener la respuesta de ustedes. Acá está. A ver, maestra Linda, ayúdame a leer qué es la cardinalidad. A ver, cardinalidad, noción matemática referida a la cantidad de objetos de una colección. Responde a la pregunta, ¿cuántos hay? El lenguaje natural dispone de palabras especiales para indicar los cardinales en determinadas situaciones. Dúo, trío en música. Gemelos, trillizos en natalidad. Doble, triple. El cardinal se representa con el número. Ya. Y el ejemplito. En el ejemplito dice, el niño cuenta y responde a la pregunta, ¿cuántas bolas hay? Dice. El niño responde, en total hay 5 pelotas. Dice 1, 2, 3, 4, 5. En el dadito dice, hay 5 puntos. O sea, miren maestros, ¿qué es la cardinalidad? Cuando el niño nos da el total de cantidad que hay en los objetos, pero lo tiene que hacer, tiene que indicar con el objeto. O sea, por eso aquí en el ejemplito sale 1 a una pelotita, 2 a la siguiente, 3, 4, 5. Si hace este proceso y te dice al final, en total hay 5 pelotas, se suscita el proceso de la cardinalidad. Hay niños que para decir cuántas, para responder esta pregunta, ¿cuántos hay? ¿No? De pronto el niño, ¿no es cierto? Te puede decir de memoria 5, ¿ya? Pero ¿por qué hay 5? A ver, compruébamelo. Entonces lo que va a hacer es señalar con su dedito 1, 2, 3, 4, 5. Ah, en total hay 5 pelotas. Se suscita el proceso de cardinalidad. Hay niños, ¿no es cierto?, que te pueden decir de pronto, sin contarlo, te van a decir, ¿no? De repente no 5, sino 4. Ah, ¿y por qué hay 4? Ah, es que hay 4. O sea, ni siquiera te va a comprobar. Entonces, la idea de la cardinalidad es el que el niño pueda usar esto, 1, 2, 3, señalándote. Tú tienes que hacer ver, si él te dice que hay 5, compruébalo, pues. ¿No? Igual que el dado, a ver, ¿cuántos puntos? Y usualmente nuestros niños de 4 y 5 años hacen eso, se acercan con su dedito, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el proceso de cardinalidad. Más adelante eso nos va a ayudar a tener este lenguaje natural, dice, ¿no? Dúos, tríos, cuando crezcan los niños, van a usar para diferentes cosas. En la música van a usar eso. En la natalidad van a usar gemelos, trillizos, ¿no? Doble, triple, ¿no? Para eso es la cardinalidad. ¿Cómo es un proceso rico para que después lo use en su lenguaje común y corriente? Pero nosotros no hay que dejarlo pasar al niño sin que te dé, ¿no es cierto?, la respuesta
no solo de decir el general, sino primero 1, 2, 3, 4, 5. Ah, en total hay 5 pelotas, hay 5 cuadrados, hay 3 chapitas, pero cuenta 1, 2, 3, o sea, lo comprueba. Eso es cardinalidad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a nuestra pregunta? La A, maestra. La A porque el niño cuenta. Cuenta cada pelotita, Yes. 1, 2, 3, 4, 5 y al final dice hay 5 pelotitas. Así es. Ya, maestros, que no se olvide de este proceso rico de la cardinalidad. A ver. Esta siguiente pregunta. La docente y los niños del aula de 5 años han recolectado diversos materiales, botellas, cajas, bloques de madera para el sector de construcción. Ahora la docente les plantea el siguiente problema. Niños, ¿cómo podrían ordenar estos materiales en el sector de construcción para que puedan utilizarlos con facilidad? ¿Cómo podrían ordenar los materiales para que puedan utilizarlo con facilidad? En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para favorecer la resolución de problemas? A ver. A. Presentarles un dibujo del sector de construcción en el que se considere el criterio de accesibilidad a los materiales. Luego, pedirles que ordenen en el sector guiándose del dibujo. B. Pedirles que en grupos acuerden cómo organizarán los materiales del sector de construcción y lo representen con un dibujo. Luego, decirles que expliquen su propia propuesta usando el dibujo. O decirles a cada niño que elijan un material y lo coloquen en el espacio que considere adecuado. Luego, pedir a cada uno que dibuje cómo quedó el sector y solicitar voluntarios para que presenten sus dibujos. ¿Qué creen ustedes, maestros? Maestra, yo opino que es la C. Ya, la C. ¿Por qué sería la C? Porque en la A, la maestra ya les está dando un modelo a través del dibujo, ¿no? Ya. Y después le piden que ordenen el sector guiándose del dibujo todavía. Ya. A ver, luego entonces, en la B, es que la maestra les pide a los niños en grupo para que acuerden cómo organizarán los materiales del sector y lo representen con un dibujo. O sea, los niños primero van a acordar y luego van a representar el dibujo. Creo que tiene que ir todo en un orden, ¿no? A En ver. cambio, la C, la maestra les está dando a cada niño para que elija un espacio en donde va a colocar el material donde considere adecuado. Ya. O sea, Ajá. más libre, ¿no? Y más libre. Ya. Luego les pide que a cada uno dibuje cómo quedó el sector y solicitar voluntarios para que presten sus dibujos. A ver, vamos a ver un poco, mira, aquí la acción que nos está pidiendo del niño, los niños del aula de 5 han recolectado materiales, ¿ya? De madera, etcétera, para el sector. Ahora la docente plantea, siguiente problema, estamos hablando de la matemática, ¿no es cierto? En función a eso, les dice, ¿cómo podrían ordenar estos materiales en el sector de construcción para que puedan utilizarlos con facilidad? ¿Ya? Mira, les está retando a ordenar. Y ordenar podría ser un proceso de agrupar, podría ser un proceso de clasificar, ¿no es cierto? Podría ser un proceso, ya. Esa es la idea del orden. No sabemos en el tipo de orden que te va a presentar o la relación de orden que te va a presentar el niño. ¿Cuál de las secciones es pertinente para que favorezca la resolución de problemas? ¿Ah?
presentarles un dibujo del sector de construcción en el que se considere el criterio de accesibilidad a los materiales. Luego pedirles que ordenen el sector guiándose del dibujo. Esto, como dice la maestra, ya es una acción donde la maestra ya ha hecho el proceso, ¿no? Criterio de accesibilidad a los materiales. ¿Dónde estaría el trabajo libre del niño? Porque les está diciendo que ordenen esos materiales. Luego, ¿dónde estaría la resolución del problema acá? Si la profesora le va a dar el dibujo, ¿no? Y le va a dar el criterio de accesibilidad a los materiales, ¿no es cierto? A ver, en el sector en el que se considere el criterio de accesibilidad a los materiales. Luego pedirles que ordenen en el sector guiándose del dibujo. Ya, en la resolución de problemas, yo le tengo que ayudar al niño si se supone que ahí el niño tiene que movilizar 3 capacidades. Una, donde relacione la acción de ordenar, ¿no? 2, que comunique su orden, y 3, que pueda mostrarnos qué estrategia está usando, ¿verdad? Entonces, esto no va a favorecer porque ya le está dando el sector guiándose del dibujo, ¿ok? Ahora dice, pedirles que en grupos acuerden cómo organizarán los materiales del sector de construcción y lo representen con un dibujo. Luego decirles que expliquen su propuesta usando el dibujo. A ver, maestros, ¿no creen que aquí está la respuesta? Porque la idea es resolución de problemas. Pedirles que en grupos acuerden cómo organizarán los materiales. Yo quiero que el niño me establezca el orden libremente, ¿ya? Pedirles que en grupo acuerden cómo organizarán del sector de construcción y lo representen. Ahí en su representación voy a seguir viendo su orden. Luego decirles que expliquen su propia propuesta usando el dibujo. Ahí está su estrategia, está su comunicación, ¿no? Esas 3 capacidades que vamos a ir movilizando. Decirle a cada niño que elija un material y lo coloque en el espacio que considere adecuado, luego pedir a cada uno que dibuje cómo quedó el sector y solicitar voluntarios para que presenten. Pero acá no hay acción de matemática, ¿ya? O sea, sí hay hay un proceso donde el niño va a trabajar por sí solo, pero ¿en qué parte estás viendo ese proceso de abstracción, donde el niño pasa a hacer el dibujo aquí, luego pedir que dibuje cómo quedó el sector y solicitar voluntarios para que presenten sus dibujos, ¿no? Entonces, la idea es dónde está la estrategia, decirle a cada niño que elija su material y coloque en el espacio que considere adecuado. Luego pedir a cada uno que dibuje cómo quedó el sector y solicitar voluntarios para que presenten. En realidad es la B, ¿ya? Pedirles en grupos que acuerden cómo organizan el material. Mira, acá te está diciendo cómo organizan. El propósito es que ordenen. Aquí la profesora está dando cómo organizarías el material. Acá es decirle a cada que elijan un material, lo coloque en el espacio que considere adecuado, pero no le está dando la idea del orden. Simplemente, ¿qué tal ese niño lo pone sobre la silla? Otro lo pone sobre la mesa, otro lo pone en el piso. O sea, no le está dando la orientación que ordene el material, ¿ya? Por eso no es. Pero sí hay un proceso rico. Acá también hay el dibujo, la transferencia, pero la que consideramos como respuesta es la B. Aquí está, ¿quién me ha respondido? Maestra Rosario, la B. Muchas gracias, maestra. Ya, Entonces, queridas maestra. maestras, llegó las 9 de la noche. Vamos a trabajar a la siguiente semana un poco más de la otra competencia, así con ejercicios para que nos sigamos ejercitando en este proceso de la evaluación de nombramiento. Muchas gracias y muy buenas noches, queridas maestras. Un gusto haberla visto, maestra Rosario. Ojalá la siguiente semana se anime más la profe Dina, la profe Lourdes a hablar, porque es bonito cuando participan. Finalmente ustedes van a ser las que van a ser evaluadas. Yo les voy a dar el material, el profe Rufito le mando y él les va a enviar este material porque sí les va a servir para todo. Cada vez que hagan matemática, imprímanlo estito y ténganlo al lado, así como yo hago mi bitácora y tengo mi portafolio.
y regreso. Cuando estoy viendo a un niño en acción y veo un proceso, ¡ay! ¿Qué preguntas le voy a hacer? ¿De qué tema? Regreso, leo y voy a hacer y formalizo mi trabajo, ¿ya? Entonces sí les va a ayudar, maestras. Muchas gracias. Gracias, maestra. Usted, nos vemos la Gracias. próxima clase. Gracias, maestra. A la Buenas noches. siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches, profe Rufo.